Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles como siempre. Y bueno, el día de hoy nos toca dar la palabra que con mucho gusto vamos a compartir con ustedes. Y bueno, es mi esposa Hani, para los que no nos conocen, yo soy Daniel. Estamos muy contentos de compartir el día de hoy el mensaje de Dios para todos nosotros. Estamos dentro de la serie que se llama Invita a Jesús a tu casa y a lo largo de estos domingos hemos estado aprendiendo acerca de diferentes visitas que Jesús hizo a diferentes personas que están documentadas en la Biblia. Y la verdad es que ha estado muy bien, ha estado muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido de estas visitas. El día de hoy, la plática que tenemos está muy interesante, está basada en Juan 11 y el título que tenemos para esta plática se llama Una visita reveladora. Así es que no te la puedes perder, quédate con nosotros y disfruta de esta palabra de Dios que tiene hoy para ti. Bueno, pues como ya les dijimos, el día de hoy vamos a aprender cosas bastante interesantes. Y bueno, entre todo lo que les vamos a dar algunos datos de cultura general que están muy, muy padres. Y también, obviamente, pues lo más importante, lo que vamos a aprender acerca de Jesús el día de hoy y del corazón de Dios también para nosotros. Así es que, bueno, para empezar, déjame contarte que en 1200 aproximadamente es el primer dato que se tiene, o el primer registro que se tiene sobre el uso de una lupa. Un hombre llamado Roger Bacon fue el primer hombre trabajando en una universidad y es el primero de los primeros registros que se tienen sobre el uso de una lente de este tipo. Ahora, la intensidad de una lente o qué tanto te aumenta se mide en cuántas veces te da el tamaño original de lo que estás observando, ¿ok? Por decir algo, si lo que estás viendo mide 1 centímetro y tú en la lupa lo ves de 3 centímetros, entonces significa que esta es una lupa de un poder, digamos, de aumento de por 3. Así es como se escribe, entonces 3 veces más lo que estás viendo, ¿ok? Bueno, eso es un dato importante porque tiene que ver con lo que les voy a contar también ahorita al final de esta primera narración. Después de este hombre llegaron Zacarías Jensen y su padre en 1590. Estamos hablando de casi 400 años después. Y bueno, estos hombres empezaron a trabajar con el primer microscopio como tal ya compuesto. Y bueno, lo que hicieron fue poner 2 lupas, básicamente, aumentar todavía más lo que se trabajaba con una sola. Y ellos llegaron a tener un logro de aumento de 3 a 9 veces lo que estaban viendo originalmente. Después de ellos llegó Robert Hooke. Él ya más o menos unos 70 años después, en 1665, y bueno, este hombre ya empezó a trabajar con un microscopio ya un poco más desarrollado, y él ya incluso hizo un libro donde publicó sobre hojas, sobre plantas, y él es el primero que explica, el que le da el nombre a la célula, es el primero que ve las células de las cosas que hay, y bueno, célula, él le da este nombre porque del latín viene cella, que significa como celda o cuarto, y ula, que es como pequeño. Entonces, célula lo que significa es un cuarto pequeño. Entonces, él vio cuartitos pequeños que tenían diferentes elementos y de ahí él da el nombre de la célula, ¿no? Pero bueno, ese fue el descubrimiento que tuvo al basarse en los primeros conocimientos que había. Después llega Antonio van Leeuwenhoek, que en 1674 empezó todavía a investigar más con un microscopio que también él diseñó. Y bueno, este hombre, a mí de los más interesantes hombres de la historia, la verdad, porque me llama mucho la atención. Incluso este hombre, de lo que yo he llegado a leer sobre él, ni siquiera era un hombre que tenía mucha literatura a la mano. Él tenía la Biblia, era de los únicos libros que tenía. En ese entonces, pues no había muchos libros. Él hablaba una lengua que no era la lengua que se utilizaba regularmente como en la enseñanza, como el latín, sino él hablaba como la lengua del vulgo, digamos, o la lengua que no era enseñanza. Entonces, lo único que él tenía en su idioma era una copia de la Biblia, y él la leía mucho, y su emoción por Dios y su pasión por Dios a él lo hacía querer investigar las cosas. Entonces él
se emocionaba porque veía la creación de Dios y quería aprender más de la creación de Dios y más de la creación de Dios. Entonces este hombre con ayuda del microscopio empezó a investigar sobre, se daba cuenta de que las pulgas tenían dientes, o sea, empezó a ver varias cosas, pero entre ellas analizó en una ocasión una gota de la lluvia de agua y entonces se dio cuenta, él es el primero que vio microorganismos en una gota de agua. Entonces, como los conocimientos previos que habían dejado ya alguna investigación previa, en este grado ya incluso ayudaron a que se viera cómo en una gota de agua había microorganismos. Imagínense la cantidad de opciones que esto abrió para la medicina, para la ciencia, para poder trabajar con este tipo de microorganismos o investigar sobre ellos, ¿no? El entender que existían. Entonces, bueno, esto lo hace Antonio van Leeuwenhoek y después de él llega Ernest Abbe, que fue el primer hombre que de cierta forma ya desarrolló un microscopio más planeado, porque antes de él se hacían como a prueba y error, es decir, como que medio medían, medio ponían y estaban ahí viendo. Este hombre se dedicó a ya desarrollar cómo se tenía que hacer un microscopio para que funcionara, y bueno, eso se le amerita a él. Entonces, después de él ya vienen, obviamente, con ayuda de él, entonces ya llegan los microscopios ópticos, y después de él ya vienen los microscopios electrónicos, que son lo que hoy día con lo que se puede trabajar. Ahora, todo esto fue de acuerdo a diferentes investigaciones que se fueron dando, lo que dejaban esa investigación, eso se tomaba y venía otra cosa nueva, se tomaba y venía otra cosa nueva, hasta que hoy día, imagínense, les decía yo que la lupa tenía un aumento por 3. El día de hoy, un microscopio óptico, más o menos el aumento que nos da es 2000 veces el tamaño original de lo que estás viendo. E incluso un microscopio electrónico, lo que te da son 2 millones de veces el tamaño de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, para que se den una idea de cómo un conocimiento previo te puede llevar a algo mejor, te puede llevar a algo mejor, te puede llevar a algo mejor, e incluso puede abrir posibilidades a cosas que no se conocían y que se pueden experimentar gracias a este conocimiento y la apertura de esto. Vamos a estar retomando esto que tú nos comentas, que me parece realmente muy maravilloso, muy asombroso, acerca de un conocimiento base y cómo ese conocimiento base puede irse aumentando, y entonces el resultado es una revelación enriquecedora. Y esto es lo que precisamente pasó en la historia que nos narra Juan 11, todo el capítulo. Desde el primer versículo hasta el último, que es el versículo 45, nosotros podemos ver como una visita de Jesús a Betania, donde se encontraban Marta y María, lamentando la muerte de su hermano, les llevó precisamente a crecer en su nivel de conocimiento de Jesús, de un escalón a un escalón B. El día de hoy Dios quiere enseñarnos 3 cosas que nos revelan la visita de Jesús, al igual que el microscopio, que trae revelación acerca de los microorganismos y trae una realidad aumentada de las cosas que estamos observando. De igual forma, Jesús revela cosas maravillosas a través de sus visitas. En esta historia de Juan 11 vemos lo siguiente. Lázaro, que era amigo de Jesús, se encontraba enfermo. Las hermanas de Lázaro, que vivían en Betania junto con Lázaro, mandan un mensaje a Jesús que se encontraba en Jerusalén. Y entonces le dicen, Lázaro, al que tú amas, se encuentra enfermo. Jesús, ante esto que él escucha, contesta lo siguiente en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y decide quedarse 2 días más en el lugar en donde estaban. De ahí, Jesús le informa a sus discípulos. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean, mas vamos allá en donde está él. Entonces Jesús se dirige hacia Betania y cuando llega a Betania, Marta corre al encuentro de Jesús y entonces le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Después de esto, Jesús le pide a Marta que llame a María. Y entonces María, al enterarse que Jesús había llegado, sale de su casa y corre al encuentro de Jesús. Y también vemos casi las mismas palabras de Marta a Jesús en la boca de María. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y entonces preguntó, ¿en dónde lo pusieron? El primer punto de este mensaje se llama La visita de Jesús, revela nuestra necesidad de conocerle aún más. Y es que nosotros podemos ver en esta historia que tanto Marta como María e incluso el mismo Lázaro, que en este momento se encuentra enfermo y muere, ya tenían un conocimiento de Jesús. Es decir, en los versículos 3 y 5 podemos ver que la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro y que Jesús amaba a Marta y a María. Y con esto nosotros podemos determinar que Jesús tenía una relación estrecha con estos tres hermanos que vivían en Betania. Eran amigos. Entonces ya Marta y María tenían una relación con Jesús. Lo conocían como amigo. Conocían también que Jesús podía sanar, que él tenía el poder del Espíritu Santo para sanar, para hacer milagros. E incluso también podemos ver que tenían el conocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Entonces, este es como el primer lente que nos comentabas. El conocimiento del que parten Marta y María, lo que ellas habían experimentado de su relación con Jesús. Ya tenían un conocimiento base. Pero al igual que Marta y María, nosotros podemos tener un conocimiento acerca de Jesús, acerca de Dios, y ese puede ser nuestro primer conocimiento. Sin embargo, hay algo que es maravilloso y que Dios nos enseñaba en la lectura de este capítulo, y es que Dios no quiere que nos quedemos con ese conocimiento. Dios no quiere que nos amoldemos respecto al conocimiento que tenemos acerca de Él. Y vamos a verlo en lo que dice su palabra. Por ejemplo, lo vemos en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Dios quiere que todos le conozcan y que conozcamos también a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí es donde se encuentra la vida eterna. Pero no solo eso, ya hablábamos de que Dios no quiere que nos amoldemos, Dios no quiere que digamos, bueno, con esto que conozco de ti, Dios, es suficiente para toda mi vida. Él quiere que aumentemos, así como el microscopio, que lleguemos a 1,000,000 de veces de ver lo que Dios es, ¿no? Entonces, Él quiere que pasemos de un nivel de conocimiento a otro nivel de conocimiento. Sí, de hecho, se me viene a la mente que Jesús nos animaba, ¿no? En alguna ocasión Él dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces Él nos hace ver que el conocimiento es una carencia que tenemos, o es una debilidad que tenemos, o el no tener conocimiento, pues, pero el conocimiento nos puede llevar a ser fortalecidos de cierta forma, ¿no? Entonces Él quiere que tengamos conocimiento, que crezcamos en conocimiento, como bien lo dices. Así es. Entonces vemos también en Efesios 1:17 que dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. No dice para que se estanquen en el conocimiento de Dios. Entonces es necesario que nosotros le pidamos a Dios esa sabiduría espiritual y esa percepción para que nuestro conocimiento de Dios crezca aún más. Necesitamos un microscopio espiritual, ¿verdad? Para poder creer
y aumentar nuestro conocimiento de Dios. Y finalmente lo que dice, Primera de Colosenses 1:10, dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y en la introducción tú nos dijiste esta parte, ¿no? Más y más. Que nuestra oración todos los días no es suficiente. Yo necesito otro lente. Y si ya ese lente lo puse, ahora necesito otro y necesito ir aumentando y aumentando y aumentando. En el conocimiento de Dios nunca es suficiente y Él quiere que le conozcamos aún más. La visita de Jesús entonces revela nuestra necesidad de aumentar nuestro conocimiento de Dios. Bueno, como segundo punto vamos a ver también que la visita de Jesús nos revela verdades acerca de Él. Y bueno, eso es lo que quería Jesús, de hecho. O sea, ¿por qué razón quedarse y no ir inmediatamente a donde estaba Lázaro? Pues porque él sabía lo que podía hacer, ¿no? La gente ya lo conocía como el que podía sanar. Eso ya no era algo que quedaba en duda de la gente. Eso era una característica de él que la gente ya conocía y que era fácil de identificar de su persona, ¿no? Pero no sabían que también podía hacer que una persona se levantara de los muertos hasta ese punto. Entonces, ¿cómo lo podríamos comparar? Como imagínense a un profesor que conoce el uso del microscopio y llega un alumno que en su vida ha visto que se pueden aumentar las cosas, ¿no? Entonces este profesor primero llega y le muestra una lupa a este muchacho. Y este muchacho ve una lupa y se queda maravillado de que dice, wow, profesor, puedo ver más grande lo que mi uña, ¿no? Mi piel, no sé, los vellitos de mi mano, o sea. Pero de repente agarra el profesor y el profesor saca ahora 2 lupas y le dice, ahora velo así. Y entonces este muchacho, al ver a través de 2 lupas, dice, wow. Y entonces ve una arañita por ahí, se acerca y ya ve que hay una araña, ¿no? Entonces, este chico va creciendo en su conocimiento sobre el aumento de las cosas y entonces dice, wow, entonces ya puedo ver ahora una araña y una araña tiene 8 patas y imagínense que este muchacho sale al recreo y va con todos sus amigos, ¿no? Y es que es padrísimo porque este profesor me puede enseñar a aumentar las cosas para que yo pueda ver las patas de las arañas y las no sé qué y empieza a platicar. Y este muchacho ahora tiene una verdad que antes no conocía, que su profesor le puede enseñar a aumentar las cosas, ¿no? Y entonces este muchacho, eso es lo que le dice a todos, ¿no? Mi profesor aumenta 9 veces el tamaño de las cosas y no sé qué. Y entonces el profesor en una de esas lo invita nuevamente y le deja ver, pero no solo que la araña tiene 9 patas, sino que la araña tiene una estructura celular que es la que forma la cobertura de la araña, su piel o cosas así. Y entonces este muchacho, imagínense el tamaño de su impresión al ver no solo que podía ver que la araña tenía 8 patas o las que sea, sino que puede ver de qué está compuesta una araña, ¿no? Pero para llevarlo a ver de qué estaba compuesta una araña, quizá tuvo que matar a la araña para poder abrirla y poder ver tejido interno, no sé. Entonces, a lo mejor el muchacho podría haber dicho, ¿cómo es posible que dejes que pase esto, no? Pero el profesor tenía un propósito en el por qué tenía que abrir esa arañita para poderle enseñar al muchacho, llevarlo a ese nivel de conocimiento, ¿sí? Aquí, básicamente, podríamos pensar que Jesús es lo mismo. O sea, Jesús sí tenía el conocimiento de que él podía levantar a los muertos, pero para los demás era como el muchacho cuando apenas sabía que se podía aumentar las cosas, ¿no? Ya conozco que Jesús resucita a los muertos, que Jesús sana a la gente, entonces para todos Jesús era el que sanaba a la gente, pero Jesús quería llevarlos a que se dieran cuenta de que era mucho más que una persona que solamente sanaba a la gente, ¿no? Y entonces lo podemos ver porque al inicio Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, es decir, este evento de la muerte de Lázaro iba a traer gloria a Jesús que antes no tenía. Es decir, te lo iba a ver de una manera que antes no lo veía. Y este evento iba a ser el escalón que podía ayudar a la gente a subir en su conocimiento de Dios y de Jesús mismo, ¿ok?
Entonces, esta visita que Jesús hace permitió que se revelara algo de él que no se conocía. Y entonces lo dice aquí con ellos, y a cada una de ellas, las hermanas, o sea, eso se lo dice a los discípulos, pero cuando llega con las hermanas, también les dice, ¿no? A una le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dice, yo sé que resucitará en aquel día cuando en la resurrección, en el día postrero, ¿no? Entonces, en el entendimiento de ella, que no era un entendimiento errado, porque era una realidad, ella veía que iba a haber una resurrección, pero no tenía ni idea de que Jesús lo podía hacer en ese momento. Ella dijo, sí, es cierto, va a haber una resurrección. Y después Jesús le dice también, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, que podemos ver es que Jesús, antes de llegar a la obra que iba a hacer en este caso, que era la resurrección de Lázaro, empezó a dejar revelación primero verbal de lo que él era, y esperando que ellas pues recibieran, simplemente porque él lo estaba diciendo, lo creyeran, ¿no? Pero pues no fue tan fácil. Hasta dice que Jesús se enoja porque es que dice, no puede ser posible. O sea, no se daban cuenta de quién era él, y muchos otros en algún momento le dicen, pues si hubiera estado aquí antes, si le sanó a unos ciegos la vista, podía haber sanado a su amigo, ¿no? Entonces, para la gente ya el que Jesús sanaba no era no se ponía en duda, porque ya sabían que lo podía hacer. Pero, como les comento, Jesús los quería llevar a otro nuevo nivel, quería revelarles algo nuevo de él. Y entonces empieza primero a soltar palabras. Así es que Jesús a veces hace, y Dios hace lo mismo con nosotros. A veces estamos en una situación y Dios te empieza a hablar en su palabra, ¿no? Yo soy fiel, yo estoy contigo, y empieza a darte palabras, y a veces no somos como estos hombres de la historia, que como que sí, pero, o sea, sí he visto que eres fiel, pero no sé si en esta me saques, ¿no? O sea, pero Jesús en su amor quiere fortalecer tu fe y mi fe a través de las palabras que dice, y en esta historia, que lo que él dice, no lo dice nada más por decir, no habla por hablar. Él sabe lo que es, él sabe lo que puede hacer, y cuando te dice algo específico sobre quién es él y te lo quiere revelar, entonces créelo, porque es una verdad y lo va a hacer visible para ti. Nuestro último punto se llama La visita de Jesús revela la gloria de Dios. Y vamos a ver qué ocurrió en esta historia. El versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. De aquí pudimos nosotros ver algo que el Señor nos enseñó relacionado con este proceso de pasar de un nivel de conocimiento de Dios a otro nivel. Y todo parte de un primer encuentro. Todo parte de este primer encuentro que tenemos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de ahí empiezo yo entonces a conocer a Jesús, a conocer el carácter de Dios a través de Jesús. Pero si yo pongo en práctica el punto número 1, no es suficiente. No es suficiente, no me quiero amoldar, yo necesito aún más. Y entonces, ante esta necesidad de conocer más y más de Jesús, como lo veíamos en los versículos que les comentaba, viene entonces una revelación, que es lo que tú nos decías.
la revelación de nuevas verdades acerca de lo que Dios es, del carácter de Dios. De ahí viene el abrazar eso que Dios me revela en su palabra acerca de lo que es, acerca de su carácter. Y el creer esas palabras de Jesús que me revelan su carácter, eso me va a llevar, si yo lo creo, a ver la gloria de Dios, tal como lo hicieron, tal como ocurrió con Marta y María. Ahora, puede ser, y la realidad es que pasa, y es lo más normal, porque nuestra mente es humana, porque nuestra mente es finita y es limitada, que ante lo que Dios nos dice que Él es, venga mi argumento humano, tal como pasó con Marta. Quiten la piedra. Híjole, Jesús, lo que pasa es que ya murió hace 4 días, ya huele feo. Y entonces Jesús le dice, a ver, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Y es que antes Jesús ya le había dicho a Marta, tu hermano va a resucitar, y le había revelado una verdad, diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Marta, me conocías como amigo, Marta, me conocías como sanador, me conocías como alguien que a lo mejor hace milagros, pero ¿qué crees? Ahora me vas a conocer como la resurrección y la vida. Y entonces la decisión era creerlo o no. Pero ¿qué crees? Si lo crees, vas a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios viene del griego doxa, que significa todo lo que pertenece a Dios, la majestad de Dios, todo lo que Dios es. Entonces, si nosotros creemos, si nosotros abrazamos eso que Dios nos ha dicho, vamos a ver la gloria de Dios. Y entonces eso nos va a llevar a tener ya otro nivel de conocimiento de Dios. Y nuevamente no me voy a quedar tranquilo con eso, voy a pedir más, Dios me va a revelar nuevamente su palabra, yo la voy a creer, voy a ver su gloria y subo a otro conocimiento. Pero lo importante de todo esto es esta parte de creer. Creer y mantenernos en lo que Dios nos ha dicho acerca de Él. La situación no era fácil para Marta y María. Su hermano había muerto. Sí, entonces tenían como todo en su contra. ¿Cómo voy a creer que va a resucitar? O sí, yo sé que va a resucitar en un futuro, ¿sí? Pero lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy, a lo que nos está invitando es, si yo lo dije, yo lo voy a hacer, porque yo soy fiel a mi palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Lo que Jesús ha dicho y lo que Dios te ha revelado acerca de sí mismo, a tu vida, para pasar una situación difícil, para pasar una situación que te ha sacado de onda, se va a cumplir. Y el día de hoy, su invitación es, agárrate de ahí y di, yo creo que si Jesús me dijo, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo te amo, tú eres mi hijo, te tengo sobre las palmas, esa es la verdad. Y entonces créela, porque entonces vas a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios fue revelada no solo a Marta y María, en este caso, sino incluso Jesús mismo dice, Padre, yo sé que me escuchas, ¿no? Pero lo digo en voz alta para que todos ellos crean. Entonces no solo el amor de Dios se extiende no solo a ti, que estás buscándole y que le conoces, sino que quiere que a través de lo que va a hacer en tu vida, mucha gente sea impactada por lo que Él es, porque quiere atraerlos a sí mismo. Entonces, bueno, esa es la plática del día de hoy. Vamos a terminar con 2 llamados. El primer llamado es para ti que quizá nunca habías escuchado de Jesús y hoy es tu primer encuentro. Hoy descubres que hay una lupa que puede aumentar 3 veces las cosas, ¿no? Y entonces, y hoy te está
enseñando esta historia, que Jesús puede hacer cosas en tu vida que las quiere hacer porque te ama y que las va a hacer si lo buscas y crees en Él. Entonces, si tú eres esa persona, queremos invitarte a que cierres tus ojos y que le digas a Jesús en una oración. Una oración es básicamente platicar con Dios lo que hay en tu corazón. Entonces te invito a que cierres tus ojos y que le puedas decir, si es la primera vez que estás escuchando algo como esto y que estás empezando a conocer a Jesús, dile: ayúdame a conocerte más, ayúdame, enséñame, quiero que me reveles más de ti, quiero entender más quién eres tú, quiero aprender a conocerte, quiero empezar a seguirte, a seguir lo que has hecho, lo que hiciste por esta gente, lo que puedes hacer en mi vida y la razón por la que viniste a esta tierra, la razón de tu muerte, la razón de tu resurrección. Te abrazo el día de hoy y te pido que me ayudes en mi poco conocimiento de ti para que te conozca más. Amén. Y la segunda invitación es para aquellas personas que ya tuvieron esta primera experiencia con Jesús. A lo mejor tú dices, bueno, después de esto que Dios me ha enseñado, he podido ver que me ha moldado. Quizá ahorita estoy en el momento de decir, pues es suficiente con esto que conozco acerca de Dios. Entonces, si esa es tu realidad, vamos a hacer una oración. Y también vamos a orar porque quizá Dios te ha dicho cosas acerca de su carácter y a lo mejor no las has creído, porque a lo mejor lo que está alrededor, ¿sí?, está en contra de todo de todo esto que Dios te ha dicho. Y entonces la invitación es a creer y a permanecer y a abrazar esa verdad y esa palabra que Dios te ha dicho en ese momento que estás pasando. Entonces te invito nuevamente a cerrar tus ojos y vamos a orar. Dios, te damos gracias porque te conocemos, porque hemos tenido este primer encuentro contigo, pero queremos decirte esta mañana que queremos más de ti, más de tu conocimiento. Queremos conocerte aún más, como dice tu palabra, crecer en el conocimiento de Dios. No queremos amoldarnos, no queremos acomodarnos en lo que se refiere a tu conocimiento, a lo que tú eres. Queremos y necesitamos más de ti. Dios, yo te pido, Padre, que si alguna de las personas que nos esté escuchando esta mañana ha llegado a amoldarse, ha llegado a acomodarse, ha llegado a tener ya cierta apatía a las cosas de Dios, incluso por la situación que estamos viviendo, yo te pido, Dios, que tú enciendas los corazones, Señor, de estas personas y que tú lleves a que te volteen a ver a ti y que anhelen esa necesidad de conocerte aún más, esta revelación tuya que viene de lo alto, Padre. Yo también te pido, Señor, esta mañana que tú nos lleves a abrazar eso que tú has dicho a cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Sabemos que tú hablas y que tú has hablado palabras de verdad, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y sabemos que tu palabra no ha escaseado en este tiempo y que tú has hablado promesas y has hablado bendición, Señor, a tu iglesia y a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que toda incredulidad a lo que tú has hablado sea echada fuera, Señor, y que podamos abrazar en el nombre de Cristo estas nuevas verdades que tú has revelado acerca del corazón de Dios, que podamos abrazarlas con todo nuestro corazón, porque queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria, y así como tú lo hiciste con Lázaro y que te revelaste como la resurrección y la vida, así sabemos que podemos nosotros como iglesia, como personas que estamos escuchando este mensaje, podemos, si creemos, ver tu gloria.
Eso es lo que queremos, Señor, esta mañana. No queremos otra cosa más que creer y ver la gloria de Dios y glorificarte con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que ha venido de tu corazón para todos nosotros. Y te damos gracias, Señor, por Jesucristo y su palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y recuerdan que les dije al inicio que cada vez que se hacía un descubrimiento nuevo traía nuevos beneficios también. Pues bueno, así Jesús se quiere revelar a ti porque quiere que disfrutes de los beneficios que tiene para ti. Cada vez que Él abre tus ojos a algo nuevo es porque quiere que disfrutes esa parte de Él y que puedas abrazarlo y vivir con este nuevo conocimiento. Ok, entonces, pues bueno, con esto nos despedimos. La invitación sería, sigue buscando de Dios, sigue buscando de Jesús, para que Él te pueda seguir revelando lo que Él es y que cada que Él te revele lo que es, tú puedas llegar a un nivel nuevo donde puedas experimentar cosas mejores de tu relación con Él y para que puedas disfrutarlo de la manera plena que Él quiere que lo disfrutemos. En este caso, Jesús no quería que la gente se quedara con la idea de que Él era nada más un milagrero. No, nada más el que hace milagros, el que hace milagros. Quería que lo conocieran como el Hijo de Dios y eso es lo que quiere para tu vida y para mi vida. Así es que bueno, pues nos despedimos el día de hoy. Que tengan un excelente domingo. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, darle campanita para que les llegue la notificación cada que se suba un video y pues es un gusto saludarles como siempre. Que Dios los bendiga, cuídense. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. Hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza. Eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. No hay otro como tú.
Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas, nuevas cosas.